Este ejercicio demuestra que la mente puede relacionar cualquier cosa con cualquier otra cosa por cualquier medio. Técnicamente esto sugiere que las respuestas relacionales son aplicables arbitrariamente. Este hecho se nos oculta a la vista porque la mente justifica las relaciones mediante características que abstrae de los propios hechos relacionados. Y fíjense en que así funciona nuestra mente, ¿no? Como puedes comprobar con este ejercicio tan tonto, tal relación no puede ser completamente cierta. No puede ser que de hecho cualquier cosa realmente pueda ser el padre de cualquier otra. Aunque tu mente encuentre siempre una justificación para esa u otra relación. Ahí nos comenzamos a dar cuenta, ¿no? De cuán, como digo, no retorcida funciona nuestra mente. Claro, lo que para mí es cierto, para el otro no. Porque hay que ver qué pensamientos, como el pensamiento trabaja dentro de marcos relacionales, qué relaciones establecí yo, diferentes a las que puede, no sé, no, que puede, ¿cómo es? Establecer otro, ¿no? Por eso dicen que la más difícil es la última, porque claro, hasta las dos preguntas primeras podíamos responder, pero cuando llegamos a la tercera, ya ahí se nos complicó. Porque decíamos, ¿cómo relaciono que la tortuga es padre de la lechuga? Ya no me cerraba, ¿no? Este es el tema esencial. Los seres humanos sufren en parte porque son criaturas verbales. Si esto es realmente así, entonces el problema es el siguiente. Las habilidades verbales, capaces de generar sufrimiento, resultan demasiado útiles y esenciales para el funcionamiento humano como para dejar de estar operativas en ningún momento. Esto significa que el sufrimiento forma parte inevitable de la condición humana, al menos hasta que aprendamos a manejar mejor esas habilidades que el propio lenguaje nos ha brindado. Y fíjense en que es cierto, ¿no? Porque justamente es mediante el lenguaje como nos comunicamos, y sin embargo ahí es donde están nuestros mayores escollos, porque no sabemos manejar el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje genera sufrimiento? En situaciones normales de resolución de problemas, cuando algo no nos agrada, nos imaginamos la manera en que podemos librarnos de ello. Y a continuación, emprendemos las acciones precisas para hacerlo. Así funcionamos, ¿no? Claro, esto no me gusta, ¿no? Es como lo que veíamos al principio de la varita mágica. ¡Puf! Que desaparezca. Como no sé cómo librarme de ello, empiezo a imaginar diferentes soluciones, a ver cómo puedo hacer para librarme de eso. Por ejemplo, si no nos gusta ver suciedad en el suelo, echamos mano de la aspiradora. Si no nos gustan las goteras del tejado, lo arreglamos. Entonces podemos enunciar el enfoque de solución de problemas de la siguiente manera. Si alguna cosa no te gusta, imagina cómo puedes librarte de ella. Y luego, líbrate de ella. Por eso, precisamente, son tan útiles los procesos lingüísticos y cognitivos que describíamos hace un momento, ¿no? Pero cuando aplicamos esta estrategia a nuestro sufrimiento interno, normalmente nos sale tiro por la culata. Y es justamente lo que nos pasa, ¿no? Porque, a ver, vamos a decir, sufro por X cosa, no sé, vamos a decir, qué sé yo. Porque estoy gordo, vamos a hacer una cosa muy así. Porque tengo sobrepeso, ¿no? Bien, entonces imagino cómo puedo hacer para librarme del sobrepeso, ¿no? Y chao, y ya, me libro del sobrepeso. Pero resulta, ¿no? Que en la forma podríamos llegar a hacer cosas, no sé, hacer dieta, ejercicio, no sé qué. Pero internamente, cuando queremos hacer esto, aplicarlo, ese razonamiento, ¿no? Internamente parece ser que no.
como decir, quiero dejar de pensar en tal cosa y resulta que no lo logro. Me vuelve a venir otra vez ese pensamiento ligado a una emoción o sentimiento que vuelve otra vez a enredarme en lo mismo. Fíjense en que así funcionamos. Entonces, ¿se puede suprimir los pensamientos? ¿No? Vamos a imaginar por un momento que tenemos un pensamiento que no nos gusta. Entonces empiezo a aplicarle todas mis estrategias verbales de solución de problemas. Por ejemplo, cuando te surge ese pensamiento, puedo intentar dejar de pensar en él. Hay mucha literatura sobre el resultado más probable de tal proceso, que por ejemplo el psicólogo Halbert Wegner, de pronunciar Wegner, encontró que la frecuencia de un pensamiento en el que intentamos no pensar disminuye durante un breve periodo de tiempo, pero pronto reaparece con mayor frecuencia que antes. El pensamiento se vuelve más presente en la mente y es más probable que llegue a provocar alguna respuesta. Y es cierto esto, ¿no? Cuando más yo me empeño en dejar de pensar en ese pensamiento, en que se vaya, o sea, en suprimirlo, es que parece que disminuye en un momento, pero después vuelve con más ímpetu, ¿no? El intento de supresión de pensamiento solo consigue volver peor la situación. Esto ya está comprobado psicológicamente. Ay, ustedes disculpen si tomo tanta agua, porque tengo un resfrío, entonces se me seca la garganta. Entonces, cuando intentas no pensar en algo, ¿no? Lo haces generando esta regla verbal. No pienses en X, pero tal regla ya contiene X. Es como decir, no pienses en, no sé, el miedo, por decir algo. Pero ya, cuando yo digo no pienses en el miedo, ya esa frase ya tiene la palabra miedo, ¿no? Y eso tiende a evocar precisamente el miedo, o sea, X. Lo mismo que el sonido, por ejemplo, gup gup, puede evocar el dibujo de un animal imaginario, ¿no? Bueno, si yo digo miedo, no pienses en miedo, es como que ya estoy pensando en el miedo, porque lo estoy nombrando, ¿no? Verbalmente, aunque sea en el pensamiento, ¿no? Así que cuando suprimimos nuestros pensamientos, no solo debemos pensar en otra cosa diferente, sino que además tenemos que evitar pensar por qué lo estamos haciendo. Si queremos comprobar si nuestros esfuerzos están dando resultados, entonces tendremos que recordar que estamos intentando no pensar en algo, y de hecho ya estaremos pensando precisamente en lo que no queríamos pensar. Por esta razón los pensamientos que nos preocupan tienden a aumentar, ¿no? Como que yo dije, no voy a pensar, no sé, si tuviera una enfermedad, ¿no? Por decir algo, y me da miedo morirme. Ese es un ejemplo que doy. Más pienso en eso, me vuelve otra vez el pensamiento y cada vez con más fuerza. Pues como que se va retroalimentando, ¿no? Y cada vez aumenta más y más y más. Entonces, ahora viene otro ejercicio, que es no pienses en tus pensamientos. A ver, ¿se puede no pensar en nuestros pensamientos? Los problemas psíquicos de cualquier clase siempre aparecen entremezclados con los propios pensamientos. Y como resultado, si uno está embarcado en una lucha psíquica, probablemente experimentará también pensamientos recurrentes que le provocarán sufrimiento, ¿no? Porque es como una cadena, ¿no? Que se va haciendo. Y fíjense en que nosotros por lo general todos los días tenemos siempre hay pensamientos recurrentes, ¿no? Con el que me levanto a la mañana y entro a dar a ese, y ese se va haciendo encadenado con otras cosas porque me trae el recuerdo de no sé qué, y se relaciona con lo otro y así. Se hace toda una maraña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te sientes deprimido, puedes que tengas el pensamiento de no valgo nada, nadie me quiere, o cuándo desaparecerá esta depresión de una vez.
Si padeces un trastorno de ansiedad generalizada, puede que tengas pensamientos del estilo de estar alerta es la única manera de sentirme a salvo. Ahora, procura localizar un pensamiento concreto que esté contribuyendo a tu sufrimiento actual. Puedes utilizar los ejemplos anteriores como modelo, lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? O analiza tu pensamiento hasta que lo tengas en forma de una oración corta o una simple frase. Cuando tengas esa sentencia o frase en tu mente, vas a completar el ejercicio que es el que viene ahora, ¿no? Por lo general puede ser que esté relacionado con mi inventario de sufrimiento que hice al principio. Seguramente, ahí tengo todas las ideas, ¿no? Primero, anoto en un papel, ¿no? Por eso tengo que anotarlo. Un pensamiento que está contribuyendo a tu sufrimiento. Por ejemplo, no valgo nada, soy una basura, nadie me quiere, qué sé yo, bueno, lo que sea. Segundo, ¿cuántas veces has tenido este pensamiento la semana pasada? Puede ser que no lo sepamos con exactitud. Aproximadamente. 20 veces, 15 veces, 100 veces. Tercero, ahora voy a tomar un reloj, ¿no? Y mirando el reloj, voy a procurar no pensar en eso durante los próximos minutos. 5 minutos estarían bien, ¿no? Y regreso a este punto cuando hayan pasado los 5 minutos. Cuarto, anota el número de veces que has tenido ese pensamiento, aunque fuera fugazmente, mientras estaba tratando de no pensar en él, para que nos demos cuenta cómo el pensamiento vuelve. Quinto, tómate otros 5 minutos y permítete pensar lo que quieras. Y regresa una vez que hayas terminado. ¿Cuántas veces has pensado en tu pensamiento cuando te permitiste pensar en cualquier cosa que se te ocurriera? O sea, digo, bueno, voy a pensar en otra cosa, ¿sí? Pongamos que estaba justamente pensando en ese pensamiento que decía, no valgo nada. Entonces digo, no voy a pensar más en eso. Y empiezo a pensar, no sé, en que lo que voy a hacer la semana que viene, que yo, lo que sea. Pero mientras estoy pensando en eso, tengo que tomar conciencia, a ver de cuántas veces se infiltra ese pensamiento en esto que estoy pensando ahora, que es otra cosa, aparentemente, ¿no? Que me estoy permitiendo pensar en otra cosa, ¿no? Para poder tomar conciencia, ¿no? De la fuerza que tiene, ¿no? Este es un ejercicio que es para tomarse, bueno, quizá si ya nos descubrimos que lo hacemos, capaz que no lo querramos hacer el ejercicio, pero estaría bueno para reafirmar y darme cuenta que es así como funcionamos. Cuando empezaste a intentar eliminar tus pensamientos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Se hicieron menos fuertes, menos intensos, menos evocadores? ¿O resultó que se volvieron más envolventes, más centrales e incluso más frecuentes? Si tu experiencia se acercó más a la segunda descripción que a la primera, entonces este ejercicio te habrá servido para ilustrar un punto muy importante, que es inútil e incluso ineficaz intentar librarse de los pensamientos que no nos gustan. Y es realmente una realidad. Yo lo he comprobado muchas veces. Bueno, los que han hecho el trabajo de Byron Katie seguramente se habrán dado cuenta, porque Byron Katie lo dice, ¿no? En sus libros, en todos sus libros ella tiene escrito el trabajo, ¿no? Ese que ella propone. Y ella dice que es imposible controlar la mente. Sin embargo, hay personas en YouTube que enseñan cómo controlar la mente. O hay muchos maestros, ¿no? Que dicen, ay, vamos a hacer así que vamos a controlar. No, y es imposible. O sea, el ejercicio, ¿no? Eficaz consiste en, como dice Byron Katie, ¿no? Abrazar mis pensamientos con amor. O sea, es que, en realidad, hablando en criollo, decía, no darles bola. O sea, dejarlos que pasen, como si fueran nubes. Pum, pum, pum. Porque en cuanto
uno de ellos capta mi atención, es que ahí viene el problema, el envolvente, ¿no? Que me envuelve o que se intensifica. Y eso realmente es estar centrado. Cuando me doy cuenta de que es imposible librarme de los pensamientos que no me gustan, entonces, bueno, por eso trabajo Byron Katie, justamente nos muestra este movimiento, ¿no? Para hacer con la mente, para darnos cuenta que nosotros siempre queremos cambiar, inclusive no solo los pensamientos que tenemos, sino que queremos cambiar a los demás y queremos cambiar todo. Y queremos saber cómo deberían ser las cosas, ¿no? Qué fuerte que es esa tendencia que tenemos todos. Por eso este ejercicio es como para que comprobemos que realmente es así. Ello puede ser debido a la presencia de importantes pensamientos negativos de carácter personal que ya estén siendo, de hecho, objetivos de intentos de supresión habituales, con los que tales pensamientos ya están teniendo lugar con una frecuencia más elevada, ¿no? Porque es cuando más quiero yo suprimir el pensamiento, ¿no? Es cuando con más insistencia vuelve otra vez a mi mente, ¿no? Es increíble, pero así funciona la cosa, ¿no?